Días con todos. Continuando con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de gestión aduanera, hoy vamos a revisar una temática muy importante dentro de esta secuencia que hemos venido ya revisando en las últimas conferencias, en las últimas semanas. Es importante que los que nos están siguiendo a través de estas conferencias encuentren justamente esta secuencia para poder enlazar un poco los conceptos que lo vamos aterrizando a la parte más casuística, a lo que se está dando actualmente, tanto con las nuevas modificaciones de la Ley General de Aduanas y por otro lado, con este mecanismo 100% digital, el que está sufriendo nuestra logística de exportaciones como nuestra logística de importaciones. Hoy vamos a ver dos temas fundamentales que van a dar soporte a, a este escenario de servicio que tenemos los operadores de comercio exterior, digamos operadores logísticos, en aras de nuestros clientes, y también vamos a revisar la importancia que tiene para propiamente el importador, propiamente el exportador, cuáles son esos beneficios. Vamos a hablar de primero de lo que son los mecanismos de beneficios del exportador. Básicamente, este régimen aduanero del drawback. Y el drawback, que es la modalidad, el mecanismo en el que beneficia al exportador, que incentiva sus exportaciones, lo vamos a revisar hoy día. Vamos a ver la parte teórica de manera muy genérica, pero fundamentalmente vamos a ir revisando cada uno de esos pasos importantes que se dan para que nosotros tengamos esta información y sepamos qué decisiones tomar. Y por otro lado, vamos a hablar de aquellos tratados comerciales en que el Perú se encuentra, cuáles son los beneficios, por qué los tenemos firmados y cuál es el escenario a futuro que se encuentran con respecto a los tratados comerciales. Vamos a vincularlos con un caso del certificado de origen, que es el instrumento fundamental dentro de un tratado comercial, ya sea bilateral a nivel de comercio exterior o sea multilateral, sea a través de comercio internacional, me refiero a bloques económicos. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar la información ya. Vamos a revisar un poco la parte teórica de estos mecanismos de beneficios al exportador, básicamente el drawback, para ir conociendo un poco la teoría e ir poco a poco entre nosotros armando la rompecabezas, ir aterrizando esta información, ir aterrizando los conocimientos y planteándonos en un escenario mucho más casuístico, que es básicamente siempre lo que nosotros buscamos en las conferencias que realizamos con CAMEX. A ver, ¿qué cosa es el drawback? Conocido también como procedimiento de restitución simplificada de derechos arancelarios, ¿no? Y esto es un régimen aduanero, ¿ok? Es un régimen aduanero que lo conoces, si bien como drawback, también lo conoces como procedimiento de restitución simplificada de derechos arancelarios, ¿bien? Cuyo procedimiento permite justamente obtener como consecuencia de la exportación a nivel de promoción, la devolución del porcentaje del valor FOB del producto exportado. Hoy nos encontramos en 3%. La lámina indica 5%, pero la información actualizada es que esto está a 3%. El 3% del valor FOB es lo que se devuelve a través del drawback. De hecho, el planteamiento de la CONFIEP o de algunos gremios de pymes exportadoras están solicitando volver al tema de que sea 5%, básicamente por la coyuntura en la que vivimos. De hecho, hemos tenido algunos escenarios en los que las exportaciones tuvieron un retroceso básicamente por temas externos. Trasladémonos más o menos en el año 2008, en el que sufrimos una crisis mundial, y el drawback pasó a 8% incluso. Entonces, esto no es estático. Esto es importante porque es muy dinámico, porque nos permite plantearle al gobierno algún cambio con respecto al tema de este mecanismo que beneficia sin duda al exportador al devolverle un porcentaje del valor FOB de lo que ha exportado. El drawback básicamente es un incentivo a la exportación, a razón que el costo de producción de determinada mercadería nacional se ha visto incrementado por los derechos arancelarios que graban la importación de insumos. Porque por un lado estoy importando insumos y estoy pagando impuestos, esos impuestos finalmente tengo que trasladarlos al costo de mi producto a exportarse.
y, bueno, consumidos en la producción del bien exportado. Básicamente esta fórmula que vemos en esta PPT representa o grafica claramente lo que queremos conseguir con lo que es el drawback, con este mecanismo que beneficia al exportador. En un escenario de promoción, ¿no? Sin duda, el gobierno está siempre ávido revisando el tema de los porcentajes de devolución. Ahora estamos en 3%, la idea es que lleguemos a 5 nuevamente, y por qué no poder llegar a 8% como en algún momento lo hemos tenido, ¿no? Esto es claramente en aras de promocionar las exportaciones. Claramente lo dice la parte conceptual, ¿no? Trasladar ese costo en el que tú has invertido para importar un insumo que vas a adherir a tu producto, tenga una ayuda de devolución de un porcentaje de tu venta final. Bien, esta fórmula, por ejemplo, claramente nos indica, el insumo nacionales más los insumos importados finalmente te dan un producto final, el cual tú vas a exportar. Vamos a ver algunos ejemplos, claramente los más comunes, para que nos pongamos en el escenario de lo que puede suceder. Sin embargo, también es importante saber que todos los productos con perfil exportador pueden acceder a este tipo de beneficios si es que tienen pues un insumo adherido al producto final. Vamos a revisar también cuáles son aquellos insumos o spare partes o piezas que están excluidos dentro de este régimen aduanero. Eso es importante porque nosotros tenemos que identificar también a qué nos estamos dirigiendo, pero también debemos identificar qué es lo que no va a ser aplicado a este mecanismo de beneficio. Obviamente los beneficiados en este drawback son las empresas productoras, las empresas exportadoras, cuyos costos de producción hayan sido incrementados por los derechos de aduana que graban la importación de materias primas, partes o piezas incorporados en el producto exportado. Muy bien, yo me voy a beneficiar porque así como pagué mis tributos para importar un insumo, por el otro lado me lo está devolviendo la autoridad aduanera a través de este mecanismo de beneficio. Sin duda es lo que busca el gobierno a través de PROMPERÚ, del ministerio, incentivar más el tema de las exportaciones, teniendo un mecanismo de apoyo al exportador, a la pequeña, a la MIPE empresa exportadora. Ahora más adelante que veamos la parte de ejemplo, nos vamos a dar cuenta por qué vamos a hacer, por qué este mecanismo de beneficio es tan importante. Y también vamos a ver algunos tips de cómo no necesariamente nosotros debemos ser los importadores finales de qué producto. ¿Cuáles son esos tips, esas llaves para poder abrir el candado y poder presentar una solicitud de mi producto exportado y tener un beneficio como es el beneficio del drawback? También se entenderá como empresa productora exportadora, y esto es importante porque he visto muchas empresas, sobre todo textiles, que están justamente en esta línea de productos. Empresa productora exportadora, aquellas que encargan a un tercero la producción o la elaboración de bienes exportas. Muy bien, yo hago una exportación de camisas, de prendas de vestir al mercado ecuatoriano, por ejemplo, pero yo no tengo un taller, o mi taller no tiene la capacidad de una producción en masa, y terciarizo con otra empresa, voy a terciarizar con otra empresa la producción de dichos productos. Muy bien, tenemos que entablar realmente un contrato, etcétera, pero también voy a poder ser beneficiado con el drawback. Siendo, ojo, un requisito que la producción adherida haya sido objeto de un acuerdo o un encargo previo entre la empresa exportadora y la empresa productora. Valga decir que tiene que haber un contrato. Y el contrato, vuelvo a decir, creo que siempre es muy repetitivo en esto, tiene que tener toda la información que vincule y haga referencia a ese servicio, al producto, la exportación, la cantidad. Es muy importante, recuerden, en comercio exterior es muy importante que los documentos estén vinculados, que nuestra logística de exportación, que nuestra logística de importación se encuentre vinculada. Recuerden eso, que es muy importante, muy importante.
Así como conozco empresas que solicitan el drawback, conozco muchas empresas que no lo hacen porque piensan que es muy tedioso. Sin embargo, esto es de manera muy sencilla si tienes bien ubicado cada uno de los puntos que vamos a resolver en este momento. Los exportadores textiles no generan su drawback. Hay muchas empresas metalmecánicas que tampoco lo generan porque no saben cuál es el producto o el insumo, o ellos no son los importadores de los insumos, sino que los compran en una casa comercial. Vamos hoy día a revisar todos esos puntos para que finalmente tomemos en cuenta y seamos conscientes que lo importante es hacer el trabajo y tener acceso a este beneficio que es propio para las exportadoras peruanas. Bien, a ver, aquí hay unos requisitos importantes, sumamente sencillos para la obtención de la solicitud del drawback ante la autoridad aduanera. Primero, que el valor CIF de los insumos importados no supere el 50% del valor FOB del producto exportado. Ok, yo tengo y exporto un pantalón jean al mercado ecuatoriano, equivalente a $10. Bueno, el insumo, que puede ser un botón, que puede ser el cierre, el insumo que va adherido a este producto no puede superar el 50%. ¿Okay? ¿Cuánto me ha costado el botón? ¿Cuánto me ha costado el cierre? Importarlo de algún país. Bueno, me costó, no sé, digamos, $1. Obviamente, ese dólar no va a superar el 50% del valor final de mi producto, que vendría a ser un jean a $8. ¿Ve? ¿Por qué se pone esa restricción? Porque, sobre todo en la parte textil, digamos que yo quiero generar un drawback exportando jeans, pero mi insumo sería la tela denim, que la he importado, pero la tela denim representa el 90% del valor del producto. Entonces, ahí estamos hablando que supera el 50%, por consiguiente, no aplicaría solicitar un drawback bajo ese escenario, ¿no? Y ojo, mucho cuidado con eso, porque a veces nos confundimos nosotros y no tenemos muy claro el tema de hasta dónde podemos llegar cuando solicitamos un beneficio como este. Igual, como cualquier operación o cualquier régimen aduanero en comercio exterior, la autoridad tiene potestad para poder revisar, incluso de años anteriores, solicitudes de drawback. Y si encuentra ahí algo que no tiene confluencia, es muy posible que también no solamente tengas que devolver el dinero, sino que eso genere una multa. Entonces, hay que tener mucho cuidado de tenerlo muy, muy claro, sobre todo para las pymes exportadoras, tener muy claro este tema de los beneficios al cual tienen derecho a acceder, ¿no? Pero tenemos que tener una pauta y marcar un camino, digamos, de manera formal, correcta, sin ningún problema. A ver, ¿qué más? Que los insumos utilizados hayan sido importados y nacionalizados en un máximo de 36 meses antes de la fecha de exportación, habiéndose cancelado el íntegro de los derechos arancelarios. Ok, bajo este ejemplo de, los jeans, de exportación de jeans, y el insumo son los botones metálicos que los importamos, esta DAM, porque hay una DAM generada, una DAM de importación, porque has importado esos botones, independientemente del país, no puede ser máximo, no puede sobrepasar los 36 meses que se han quedado en el país. Antes, tiene que ya salir esos insumos en el producto exportado. O sea, ojo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque en el caso textil, por ejemplo, no estás comprando solamente 1000 botones para una producción de 1000 jeans. De repente fueron 1000 jeans los que salieron en tu primera exportación parcial hacia el mercado ecuatoriano, pero seguramente vienen o frecuencialidades de 1000 cada mes. Entonces vas a comprar un lote suficiente, pero pasando los 36 meses, aún sigues teniendo de repente ese insumo. Pero si te das cuenta, pasados los 36 meses ya no vas a poder acogerte al drawback con esa importación. Ahí hay que hacer un cálculo muy, muy, muy interesante en lo que es la secuencia, en lo que es la planificación de compra, con la planificación de venta y con la proyección de venta con respecto a las exportaciones. Ahora, 36 meses es un tiempo razonable como para que puedas
terminar de exportar tus productos para que puedas terminar de utilizar este insumo. ¿Bien? Entonces es importante que igual, que podría caerse maduro, pero es importante que lo repitamos, que sepamos, porque sí existe ese escenario. ¿Okay? Sí existe ese escenario en el que nosotros podemos encontrarnos y saber que no vamos a poder acceder a este beneficio. ¿Qué más? A ver, que la declaración aduanera de mercancía de exportación definitiva de la mercancía, materia de la solicitud del drawback, ¿ok? Indique la voluntad de acogerse del mismo. O sea, yo en un comienzo, y todos lo sabemos porque lo hemos revisado ya en varias oportunidades cuando hablamos del proceso logístico de exportaciones, antes de que la nave zarpe dentro de esta cadena logística, nuestro agente de aduana lo que genera es una declaración aduanera de mercancías provisional, ¿ok? Provisional, con información provisional, en el formato que es digital, que es electrónico, que es transmisión electrónica a través de los software, a través del sistema de SUNAT aduana. Nuestro agente de aduana claramente tiene que indicar en la DAM provisional el código número 13 en el recuadro 7.28, en el que se consigna que se va a acoger al drawback posteriormente a la exportación de dicho producto. Ojo con eso. También he tenido casos y he visto empresas que no lo han llegado a colocar. Y al no llegarlo a colocar, han tenido que hacer una rectificación. O sea, sí se puede rectificar, pero esto puede generarte algunos ciertos problemas, ¿no? Entonces, lo ideal es que lo tengas muy bien pautado y lo tengas muy bien definido. La solicitud de drawback no es se puede tomar como juego. Si vas a solicitarlo, hazlo. Y si estás cumpliendo todos los requisitos, genial. También lo puedes hacer. Ahora, la solicitud del drawback deberá ser presentada cuando, en un plazo máximo de 180 días hábiles, desde la fecha del embarque que se consigne la declaración aduanera de mercancías de exportación. ¿Okay? Cuando tú ya regularizas tu DAM, recordemos que tenemos una provisional previamente, regularizamos la DAM, muy bien, la mercadería ha zarpado el día 20 de septiembre, de ahí tengo 180 días hábiles para presentar mi solicitud. Ese tiempo se ha mejorado muchísimo, ¿no? El fuerte, el grosso de los exportadores que solicitan este mecanismo de beneficio están básicamente manejados a nivel de los primeros 30 días, 20 días. Ya no es como antes, que se sufría mucho con el tema de presentar una solicitud. Incluso ahora que estamos hablando de una aduana 100% digital, también con mucha más razón, esto está mejorando y eso es bueno. Eso es bueno para todos. A ver, continuamos. A ver, aquí vamos a leer, vamos a revisar rápidamente algunos requisitos documentarios, ¿no? Para efectos de la presentación ante SUNAT, ante aduana, los documentos básicos que requieren para que nosotros podamos solicitar nuestro drawback. Primero, testimonio de constitución de la empresa. Obviamente una empresa constituida, ya hemos revisado esto también cuando hemos hablado de exportaciones, que tienes que ser no solamente tener tu RUC activo, sino tienes que tener un domiciliado, tienes que estar domiciliado y tienes que estar en condición de habido. Muy bien. Vigencia de poder de representante legal de la empresa. También tiene que estar actualizada. A veces nos descuidamos justamente en esa parte y finalmente podemos llegar a tener problemas porque no tenemos la información en este momento. Copia de DNI, también actualizada, del representante legal de la empresa. Ojo, porque también ha sucedido que se vence el DNI y no tienen la información a la mano actualizada. Declaración jurada de no tener deudas coactivas con SUNAT. Copia de la declaración aduanera de mercancías de exportación definitiva. Copia de la DAM, la declaración aduanera de mercancías, de importación del insumo, porque tú has importado un insumo para poder acceder al drawback, o copia SUNAT de la factura del proveedor local. ¿Por qué proveedor local? Porque no necesariamente tú tienes que ser el importador. Tú puedes ir a comprar, en este ejemplo de los jeans, ir a comprar los botones a una empresa importadora de botones y la factura de haber comprado eso te hace acceder también al beneficio del drawback.
El flujograma de proceso productivo, que en verdad es muy sencillo, ¿no? Hay mucha gente que se queda en esa parte, pero es verdad muy sencillo, ¿no? Es un flujograma en el que está explicando el tema, en el caso textil, el tema del corte de la tela, el moldeado, el cosido, el empacado. Y el cuadro de insumo producto, el cuadro de insumo producto también. Todo eso también se puede, ya hay formatos preestablecidos también que te van a ayudar muchísimo al trabajo, y detalles del porcentaje de las mermas con valor comercial. Se genera una merma también. A veces pasa eso, se genera merma, hay que detallarlo con un valor comercial. Finalmente, eso también es sumamente sencillo. A ver, aquí, antes de pasar al siguiente punto, ya de manera mucho más casuística, aquí quería ayudarles a identificar algunos insumos que sí están excluidos. Bien, porque a veces también nosotros nos matamos tratando de generar un drawback, pero finalmente encontramos que esa solicitud es rechazada porque el insumo que pensamos en un momento que era el insumo que podría pertenecer al producto, que está adherido al mismo, sin embargo está excluido y no lo sabemos. Y vamos a revisar esto, me parece muy importante, quiero revisarlo con ustedes. A ver, insumos incluidos, ¿no? Importados directamente por el beneficiario. O sea, muy bien, por el beneficiario. O sea, yo soy el exportador, yo soy la MIPE exportadora de cerámica utilitaria, de cerámica decorativa, yo soy el exportador. Sin embargo, también he hecho la importación de los tintes, he hecho la importación del tinte para poder marcar mi gráfica dentro de mi cerámica utilitaria, de mi cerámica decorativa, para hacer el pintado. Ese tinte yo lo he importado directamente. ¿Cuáles son los insumos excluidos? Tenemos combustibles o cualquier otra fuente de energía cuando su función sea generar calor o energía para la obtención del producto exportado. En el departamento de Piura, frontera con Ecuador, se da mucho el escenario de la importación de petróleo. Imaginemos que en este ejemplo de esta MIPE exportadora de cerámica utilitaria, cerámica decorativa a un mercado europeo, su maquinaria, llámese artesanal, ¿no? Su maquinaria de producción, se genera a través del petróleo, el cual, ubicados en el departamento de Piura, con frontera con Ecuador, nosotros importamos petróleo. Le compramos petróleo a Ecuador, y como importamos petróleo a Ecuador, lo uso para darle electricidad, para generar una fuente energética a mi máquina que me va a ayudar a terminar de hacer los moldes de mi cerámica, la cual voy a exportar. Pero yo he importado he importado el petróleo, he importado este combustible. ¿Accedo al drawback? No. Claramente está indicando que es un insumo excluido. Cualquier tipo de combustibles o otra fuente energética que dé marcha a la maquinaria, a tu fábrica, no está incluido dentro de la solicitud de drawback. Punto importante a tener en cuenta. A ver, insumos incluidos, adheridos a importadores dentro del país. O sea, quiero decir, proveedores locales, que es lo que estaba explicando, ¿no? En el tema de la exportación de jeans al mercado ecuatoriano. Fui a comprar a una comercializadora, al monstruo importador de accesorios para prendas de vestir en el Perú, botones para mis jeans que van a ser exportados al mercado ecuatoriano. Esta comercializadora, esta empresa local, que viene a ser un proveedor local, viene a ser una compra local, él ha hecho una importación, así es, y esa importación yo la puedo usar también, así no lo haya importado directamente yo. ¿Cuáles son los insumos excluidos? Repuestos y útiles de recambio que se consuman o empleen en la obtención de dicho bien, o sea, todas las máquinas para la producción de jeans, imaginemos que cuentan con ciertas agujas para la producción masiva del producto. Las agujas es un útil, es un repuesto que se va a recambiar porque se utilizan, se desgastan y cambiamos por otra. Bueno, yo he importado esas agujas, he hecho una importación de agujas y finalmente necesito utilizarlas para producir los jeans que voy a exportar.
esos repuestos, spare parts útiles que se van recambiando y se van consumiendo durante la producción son excluidos, son insumos que están excluidos. Ojo con eso también, no aplica, ¿ok? No aplica. A ver, continuamos. Mercancías elaboradas con insumos importados por terceros, ¿ok? Mercancías elaboradas con insumos importados por terceros también son válidos, porque yo puedo acceder a alguien que me ha hecho, ha producido una mercancía, pero en base a insumos importados por terceros. Sin embargo, insumos excluidos están los envases y los embalajes. Eso también está excluido. A ver, recordemos algo importante, antes de que se me pase esta información que quería comentarles, que he visto que ha sucedido en varias empresas cuando han solicitado el drawback. Y quería comentárselo porque es muy importante eso también. Los países con los que nosotros tenemos un tratado de libre comercio, que ahora vamos a revisar los tratados y los acuerdos comerciales que tiene el Perú y por qué se fundamentan, cuál es la importancia de firmarlos, porque podemos ser también una isla y no tener ni un tratado ni un acuerdo con nadie. Cuando se genera un tratado y se genera un certificado de origen, tú también ya estás generando lo que llamamos un beneficio tributario. Si yo estoy importando una mercadería de otro país, básicamente lo que está sucediendo es que yo pago impuestos a la importación. Pero ¿qué pasa cuando estoy trayendo esa mercadería, ese insumo, esa parte o pieza que va a adherirse a mi producto exportado? Viene de un país en el cual yo tengo un tratado de libre comercio y estoy liberado. No pago impuestos. Estoy liberado de ese insumo, lo que permite que ya no voy a pagar mi 100% de impuestos, porque estoy liberado con un certificado de origen que lo respalda, y porque tengo un tratado de libre comercio con ellos, y ya de pagar mi 6%, 11%, según lo que corresponda, ahora ya no lo puedo pagar porque ya me liberé. Ya no puedo acceder a solicitar un drawback. Ojo con eso. Aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, si no presentas un certificado de origen, entonces no hay liberación. Y si no hay liberación, entonces sí vas a pagar el 100% de los derechos. Por consiguiente, sí puedes solicitar el drawback. ¿Qué sucedió hace unos años con la crisis del 2008? Cuando les comentaba que el drawback estuvo en 8% en ese momento. ¿Qué es lo que sucedió? Aquí el gobierno, y como todos ustedes saben, nosotros tenemos una lista, ya lo hemos revisado en varias oportunidades, una lista que más o menos equivale al 70% del total de las partidas arancelarias de nuestros productos que tienen arancel cero. Que tienen arancel cero. Y básicamente los que tienen arancel cero, ¿cuáles son? Pues son los productos de bienes de capital, son los productos que nosotros no producimos en nuestro país, pero también son los insumos. Y como son los insumos, básicamente, nosotros no pagamos arancel a la mayoría de insumos que traemos de otro país. Por consiguiente, no podríamos generar un drawback, no podríamos pedir una solicitud de restitución de arancel, o sea, de un drawback. En el año 2008, cuando sucedió este tema de la crisis mundial, la autoridad aduanera incrementó la cantidad de partidas arancelarias directamente vinculadas a lo que son insumos, y de pagar un arancel los cambió y los volvió cero arancel en pos o supuestamente un escenario de ayuda al exportador para que pueda importar sus insumos y pueda producir o hacer comercio local, y ya no le iba a poner, le iba a bajar el arancel a cero para que pueda generarse más comercio interno, más producción local. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, que se juntaron los gremios exportadores y salieron a decirle, oye, tú me estás bajando el arancel de 6 u 11% a cero a toda esta lista de partidas arancelarias. ¿Por qué? Para generarte mayor ayuda y puedas aumentar la producción local. Sí, pero me estás quitando los insumos que un exportador utiliza para poder solicitarte el drawback.
O sea, me estás dejando sin drawback al poner 0% de estos insumos. Entonces se generó una controversia. Se imaginan revisar todo partida por partida y finalmente el gobierno no pudo, se echó para atrás y finalmente se mantuvieron los aranceles para este tipo de insumos que el sector exportador necesitaba seguir importando, necesitaba seguir pagando aranceles para poder, por otro lado, generar drawback. Hay una empresa de electrodomésticos en el Perú que fabrica planchas aquí en nuestro país e importa el termostato y la resistencia de otros países. Igual, de esa manera, esta empresa también tiene la importación de este insumo, esta parte y pieza, y le permite generar también generar su solicitud de drawback. ¿Qué sucede cuando esta empresa ya no paga los impuestos? Ahí efectivamente deja el tema de la solicitud. Porque recordemos de que al tener un tratado de libre comercio con China, por ejemplo, podemos acceder a un beneficio tributario. Y por otro lado, si esta partida pasa a ser una partida de 6% a 0%, también dejaría de pagar tributos, por consiguiente, ya no aplicaría a la solicitud de drawback. Ahí les puse unas fotos en esta lámina, como pueden ver, son unas fotos, son muy importantes ver estos ejemplos, porque es lo usual, cuando hablamos de importaciones de flores, por ejemplo, esas mallitas que recubren las flores, las rosas, se importan. Y por ejemplo, el caso también muy conocido es el tema de los espárragos, ¿no? Vemos unas ligas que agrupan los espárragos en cantidades específicas, 6 unidades o 12 unidades, y esas ligas también se importan. Entonces, ahí es donde estamos nosotros concentrados en revisar un poco lo que es ejemplos de solicitud de drawback. A ver, ¿cuáles son los requisitos para armar o sea, vamos a armar el expediente? ¿Ya? Vamos también a acelerar un poco la conferencia porque ya la hora se nos está yendo. A ver, vamos a armar el expediente. Primero que presentar una solicitud de restitución, declarando que el producto exportado cuenta con componentes importados y que el valor CIF de los mismos no supera el 50%, ¿no? Ya hice la parte de ejemplo de cuándo no supera y cuándo sí superaría el 50%. Después tenemos una copia simple, fotocopia autenticada de la agente de aduana de la DAM, de la Declaración Aduanera de Mercancías, para la exportación. ¿Okay? Yo tengo una copia, pero tiene que estar autenticada por mi agente de aduana. En el caso de la importación directa, o sea, si yo importé directamente esas ligas para los espárragos o esas mallitas para las flores, copia simple o fotocopia autenticada por el agente de aduana de la DAM, pero de la DAM de la importación, de la DAM de importación y de la hoja de liquidación de los tributos debidamente cancelados. Que yo haya pagado mis tributos por la importación de o las mallas o la liga, ¿no? Según sea el caso. En el caso de la importación a través de terceros, si es que voy a tocar en la puerta a una comercializadora, a una gran importadora de botones, a quien le voy a comprar los botones para mis jeans que voy a exportar. Copia de la factura del proveedor, así es, la misma que deberá cumplir con los requisitos exigidos en el reglamento de comprobantes de pago. Muy bien. En el caso de compra de insumos nacionales producidos con mercancías importadas, copia de la DAM, de importación su proveedor local, así como las liquidaciones también debidamente canceladas. Genial. Y en el caso de producción o elaboración por encargo, voy a tocar la puerta a una empresa textilera que tiene mayor capacidad de producción para que me ayude a complementar mi exportación. Copia de la factura que acredite el servicio prestado. Y esa factura tiene que estar muy detallada, esa factura tiene que estar bien desglosada, contar con toda esa información que vincule la producción con la exportación, digamos en cantidades, modelos, SKUs, darle toda esa información. Y finalmente, vamos a hablar ahora en este momento, también voy a acelerar un poco, acerca de lo que son los tratados que Perú tiene y por qué son importantes. Eso lo puse en este momento después de hablar del drawback, porque si tenemos un tratado de libre comercio, el cual no pagamos impuestos, no vamos a poder acceder a ese beneficio. Un tratado de libre comercio, un TLC, o FTA en sus siglas en inglés, es un acuerdo comercial vinculante, ¿ok? Es importante, es vinculante, que suscriben 2 o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias
mutuas y la reducción de barreras no arancelarias. Eso es fundamental, que desaparezcan las medidas pararancelarias o no arancelarias al consumo de bienes y también de servicios, a fin de profundizar la integración económica de los países firmantes. Un tratado de libre comercio incorpora también otros temas importantes, como acceso a nuevos mercados. Acabamos de firmarlo uno con Australia, por ejemplo. Aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, que es un tema muy importante que siempre se está revisando mucho. Inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales, tema ético también, mecanismo de defensa comercial y soluciones en controversias. Es muy amplio un tratado de libre comercio. No es cuestión de ser una revisión muy genérica. Es importante que nos concentremos en que nos puede beneficiar y podemos cubrir y ayudar también nuestro mercado local, no descuidarlo. Un tratado de libre comercio tiene un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo y porque tiene carácter de perpetuidad. Ojo con eso, la liberación arancelaria a la que hago referencia en el primer párrafo de esta lámina no es inmediata, al menos no para el 100% de los productos. Es inmediata para aquellos productos que yo no puedo producir y puedo importar de allá, o viceversa. Los demás productos en el cual los dos países los producen de igual a igual, va a ser muy paulatina, va a ser a mediano y largo plazo la desgravación total. Seguramente cada año se irá reduciendo porcentualmente la desgravación hasta llegar a cero. Ya tenemos varios tratados de libre comercio en los que nos encontramos a cero, por ejemplo con el Mercosur. ¿Eh? Pero ¿por qué es importante firmar un tratado de libre comercio? A ver. Los TLC forman parte de una estrategia comercial a largo plazo, claro, que busca consolidar mercados, ¿no? Yo le estoy exportando continuamente a la India, continuamente a Turquía, pero sin embargo no tengo un tratado de libre comercio y quiero tener continuidad, quiero tener frecuencialidad. Entonces, como a largo plazo necesito consolidar mis productos en ese mercado en el cual yo puedo ser competitivo, entonces tengo que consolidar ese mercado como de manera de estrategia, no solo promocional, sino también de una manera comercial. Como dice claramente, ¿no? No solamente consolidar los mercados para los productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva, ¿no? A nivel de volúmenes, que a su vez genere más y mejores empleos. Claro, la experiencia muestra que los países que más han logrado desarrollo en los últimos años son aquellos que han incorporado exitosamente al comercio internacional, ampliando de esta manera el tamaño del mercado para sus empresas, obviamente dirigido a las MIPES, a las pymes, la necesidad de promover la integración comercial como un mecanismo de ampliación de mercados es bastante clara en el caso de Perú, cuyos mercados locales, por su reducido tamaño, ofrecen escasas oportunidades de negocios y, por lo tanto, la creación de empleos. Sin duda, nosotros tenemos que virar al comercio internacional, a comercio exterior, fundamentalmente porque nuestro consumo es muy reducido y necesitamos no solamente los excedentes, sino nuevas producciones adicionales estén dirigidas a un comercio exterior. Ahí les dejo también lo que son los acuerdos comerciales, la página web, ustedes pueden revisar todos los que tenemos en vigencia, los que van a entrar en vigencia y los que estamos en negociación, por ejemplo en el caso de Turquía, ¿no? Que es muy importante, el caso de la India. Es fundamental que nosotros incrementemos, bajo este escenario de promoción peruana de los productos, incrementemos nuestros tratados de libre comercio. Y finalmente quería revisar lo que era el certificado de origen, porque una vez obtenido un tratado de libre comercio, para poder tener cierta liberación del producto, nosotros necesitamos aplicar un certificado de origen de ida y vuelta. Si yo exporto a un país, por ejemplo, exporto a Canadá, digamos, jugo de agua y manto, tengo que emitir un certificado de origen, y si yo estoy importando juguetes de China, con quien también tengo un tratado de libre comercio, tengo que solicitar un certificado de origen, porque si no lo solicito y si no lo emito en el caso de exportación, lamentablemente no vamos a poder por ningún lado donde lo veamos acceder a esos beneficios tributarios. El certificado de origen es justamente un documento probatorio que las empresas exportadoras constatan el origen de las mercancías.
El certificado le permite acreditar al país de destino el origen de las mismas, para los que son aplicadas ciertas medidas comerciales en el país de destino. De igual modo, también tienen en cuenta medidas de políticas arancelarias preferenciales en virtud a los acuerdos que ya hemos firmado. Ojo, entonces, bajo esta premisa, el certificado de origen tiene dos funciones. La principal es confirmar la originalidad del producto, porque de repente ese país al que me dirijo tiene ciertas medidas arancelarias para mi producto, pero de otros países. Entonces, para que no haya una triangulación, tienes que estar asegurado que tu producto sea netamente peruano. Y la siguiente función vital de los certificados de origen es que te ayudan a tener ciertas liberaciones arancelarias en virtud a lo que hemos firmado acuerdos. Pero aquí vamos a ver tres cosas importantes. Primero, ¿quiénes son las empresas que generan o certifican, valga la redundancia, el certificado de origen? Tenemos a ADEX, la Cámara de Comercio y la Sociedad Nacional de Industria. Antes, hace años, se hacía de manera presencial, de manera de documento físico, iba, firmaba, solicitaba, ibas a pagar. Ahora ya no es así. Todo se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior. Ojo, en el caso de Estados Unidos y Canadá hay una autocertificación. Recordemos esto, autocertificación. No es necesario que estas tres entidades, cualquiera de ellas, valide mi certificado. Solo en el caso de Estados Unidos y Canadá, el exportador puede validar. Hay una liberación aduanera, arancelaria, que es fundamental, y el costo de emitir un certificado de origen es 1% más el IGB. Y eso es importante que lo tomamos en cuenta porque es un costo que tiene que estar adherido a mi precio de venta internacional. Bien, hemos volado un poco, el tiempo siempre nos queda muy corto también. Me preguntaban por aquí acerca del certificado de origen con respecto a los próximos tratados de libre comercio. Nosotros tenemos algunos países, como le mencionaba, en el caso de Turquía, que están en negociación. Cada país, y eso es lo que me estaban preguntando justamente ahorita, cada país tiene sus propios formatos. Cuando me refiero a que el certificado de origen cumple la función de confirmar, garantizar la originalidad del producto, hablamos de un formato estándar, pero cada uno de los países tiene sus propios formatos, el cual hay que respetar. Si no, no van a poder acceder a liberación y nosotros tampoco si importamos los productos. Los invito a entrar a www.acuerdoscomerciales.gov.pe y cada país que interese incursionar pueden bajarse el formato y revisarlo de manera manual, ir llenándolo, ir jugando un poco y aprendiendo un poco cómo emitamos y si tenemos la información para poder emitir ese certificado de origen. Bueno, nada más, quiero agradecerles a todos por su atención. Recordemos que debemos estar en la misma línea de la secuencia temática. Recordemos que en el curso de gestión aduanera en el que nos encontramos, estamos desarrollando los temas de manera muy secuencial para que no nos podamos perder. ¿Ok? Listo, solamente agradecerles y si no hay otra pregunta, nos vemos la próxima conferencia.